Bienvenidos a nuestra reflexión dominical. Previo para la celebración del domingo, la Eucaristía, van a ser proclamados estos textos, en particular el Evangelio, y de eso pues vamos a considerarlo en esta noche. ¿Hemos visto alguna vez una pelea en una familia a la hora de repartir la herencia de los padres difuntos? Creo que sí, ¿verdad? Todos hemos visto eso. La belleza del ideal comunitario familiar se ha venido al piso o se ha fortalecido con la ausencia de los progenitores. ¿Verdad? ¿Qué esperaría uno? Que en memoria de los padres, pues lo que hay que repartir se haga pues como los padres quisieron. Pero a veces es motivo de división todo aquel repartir los bienes. Cada uno pues trata de llevarse lo que mejor puede. Así lo hace la gente. Pues bien. Los maravillosos textos que leímos los domingos anteriores, donde aprendimos el ejercicio del servicio con un corazón lleno de misericordia, por ejemplo, el buen samaritano, de la prioridad de la escucha de la palabra sobre la acción, Marta y María, de la oración de la escucha de la palabra sobre la acción, la oración con un corazón que sabe confiar en la paternidad de Dios, tienen serias consecuencias pues para el estilo de vida de un discípulo de Jesús, mucho más cuando se pregunta cómo invertir la propia felicidad. ¿Qué sucede cuando esta apertura a Dios y a los hermanos no se da? Sobre todo cuando los bienes de la tierra, que podrían ser de ayuda, terminan siendo obstáculo para trascenderse a sí mismo en la entrega generosa en el amor. Es así como en el camino de la subida a Jerusalén se avanza hacia un nuevo tema del discipulado. Proclamaremos pues el Evangelio para irnos ya introduciendo en esta temática. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Hasta aquí nuestro texto bíblico del próximo domingo. Pues bien, sale ahora pues un caso de la vida ordinaria. El personaje anónimo le dice a Jesús: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús es llamado maestro. Su interlocutor le pide que actúe en calidad de rabí, que aquí se entiende como experto en cuestiones legales bíblicas. Como tal, se le requiere que intervenga en una riña familiar. Di a mi hermano, es decir, manda a mi hermano, dale una orden. El tono nos recuerda el de Marta en el Evangelio leído el domingo pasado, el domingo que tocó leer pues este pasaje.
El interlocutor de Jesús va al grano. En la solicitud ya va implícita la sentencia: que reparta conmigo la herencia. Profundicemos este punto. ¿Cuál es el problema? No es raro que nos encontremos aquí con el caso de una familia que cuando mueren los padres pierda la unidad hogareña, y peor aún, que los hermanos entren en serios conflictos por la parte de la herencia que les corresponde a cada uno. Aquí nos encontramos con una situación típica de la Palestina de la época que vale la pena reconstruir brevemente. Se trata de un hombre cuyo hermano mayor se niega a darle la parte de la herencia paterna que le corresponde. La primera impresión es que se trata de una injusticia. En el Evangelio de Lucas conocemos casos terribles de apropiación indebida de las herencias. Pero también es posible que el hermano mayor tuviera una intervención positiva. Podía suceder que él, en cuanto responsable de la casa, atendiera pues el ideal de la familia israelita, que era el de vivir juntos en la propiedad y así conservarla intacta. Esto es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 133, versículo 1. Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. En caso de tratarse de la segunda posibilidad, la queja del hermano menor que viene ante Jesús estaría motivada por la intención de separar su parte de la herencia para vivir independientemente, es decir, distanciarse del compartir familiar. Este tipo de problemas jurídicos, como ya se dijo, eran llevados a los rabinos que como abogados del pueblo debían pronunciarse sobre lo que la ley mandaba en estos casos. Pero ¿cómo responde Jesús? Él le respondió: hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? La respuesta parece desconcertante. Tengamos presente 3 elementos implicados en ella. Podría tratarse de un eco a la famosa frase que le dicen a Moisés cuando defiende al israelita del egipcio agresor: ¿quién te ha puesto de jefe y juez entre nosotros? Éxodo 2:14. Si bien hay notable diferencia en el contexto, en el segundo, se trata de una pregunta cuya respuesta está implícita. Nadie lo puso de árbitro en este tipo de asuntos. Tercero, atendiendo al punto anterior, implica que Jesús no tiene interés en clasificarse en la categoría de un rabí. Por lo tanto, Jesús se sitúa frente al problema de la justicia a un nivel más profundo. Al respecto, Él tiene una misión más importante que cumplir que dar dictámenes en casos particulares. Jesús entonces aborda el problema desde un nuevo nivel, que al mismo tiempo que descubre las intenciones escondidas del hermano menor, permite vislumbrar cuál es el valor del reino que debe ponerse en consideración ante este tipo de situaciones. El pronunciamiento que Jesús va a hacer es de largo alcance. Veamos la enseñanza de Jesús en estos casos. Jesús hizo del caso de la levadura de los fariseos el punto de partida de una enseñanza. Ahora hace de la codicia del hermano menor que reclama la herencia también el punto de partida de una enseñanza que imparte escalonadamente así. Primero, enuncia un principio de vida, la enseñanza: guárdense de toda codicia. Cuenta la parábola del rico insensato y del mal planificador. Hace aplicación de la parábola, así es que atesora riquezas para sí y no prospera en orden a Dios. Un principio de vida: la vigilancia del corazón para purificar la codicia. Jesús no mira los accidentes externos, se fija en el corazón. Mirad
y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Jesús pronuncia una advertencia contra la codicia que detectó en el requerimiento de aquel hombre. En sus palabras distinguimos qué hacer, por qué hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice Jesús, miren y guárdense de toda codicia. Mastiquemos un poco estos términos. La vigilancia evangélica, los imperativos, miren y guárdense de eso. Eviten todo aquello. Eso invita a la vigilancia, al examen interior de las actitudes, de las motivaciones y de la limpieza del corazón. Estas palabras van en la misma línea de las primeras pronunciadas en este capítulo. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que retoman el llamado a la pureza interior realizado poco antes. Den más bien una limosna de lo que tienen, y así todas las cosas serán puras para ustedes. No es pues el cumplimiento externo de la norma lo único que cuenta, sino la justicia, es decir, la visión de la vida, como llamado a salir de sí mismo en función del otro, que acompaña las acciones. Guárdense, dice, del corazón motivado todo tipo de codicia. Pero puede suceder que por dentro no haya más que rapiña y maldad, dice. En el pasaje de hoy, Jesús habla de codicia. La codicia, como lo sabemos por el Evangelio de Marcos 7:22, habita en el corazón del hombre. Del corazón del hombre, dice, salen las codicias. Jesús utiliza una palabra fuerte. Se refiere expresamente a todo tipo de codicia. La codicia en griego, plenoxia, pleón, abundancia, exo, tener o retener. Pertenece pues a la realidad humana interna del deseo de tener siempre más. Esa es la avidez, podría describirse así. De fuera hacia adentro, consiste en encontrar placer en el llenarse de cosas en tres habituales manifestaciones. Puede ser el deseo compulsivo de llenarse de cosas, malgastando el dinero en lo que no vale la pena. Segundo, el entrar en competencia con los demás motivado por la envidia. Tiene esto, yo también lo quiero, y ojalá mejor. Tercero, el placer de exhibir lo que se tiene con el fin de obtener una nueva ganancia, la felicitación y la envidia de los otros. Ahora, de dentro hacia afuera, se percibe en la tacañería o avaricia de aquel a quien le duele compartir. En otras palabras, la persona se vuelve mezquina y avara, casi incapaz de ser generosa. Es interesante ver cómo Jesús desciende hasta la raíz del pecado que degenera la vida y hace tanto daño en la familia, en la sociedad y en el mundo. ¿Por qué hacerlo? Jesús nunca pide nada sin dar los argumentos para hacer. ¿Por qué hay que vigilar y purificar el corazón en este punto concreto? Él responde, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. En otras palabras, la vida realmente no depende de la abundancia, de lo que se posee, lo que se vuelve propiedad. Hay un peligro escondido y de terrible alcance en el amarrar el corazón a las cosas. Cuando esto sucede, las relaciones comienzan a basarse en las cosas y se pierde de vista al otro como valor fundamental. De ahí que sea en el fondo una negación de Dios, quien es el otro por excelencia. Pero todavía si consideramos que en el adquirir y adquirir
En el fondo hay una injusticia social que contradice el proyecto de fraternidad y solidaridad querido por Dios, porque quien acumula se está apropiando aquello que por derecho le pertenece pues a otros. Por eso la avaricia es peligrosa, ya que conduce a una persona a colocar ingenuamente los sueños de su vida, sus mejores ideales, sus grandes metas y toda la energía de la vida en cosas equivocadas e ignorar lo que realmente importa. Pensando lograr un gran éxito, cosecha en realidad un gran fracaso. Cuando Jesús especifica, aún en la abundancia, va todavía más a fondo en la cuestión, porque es aquí donde se revela la verdadera libertad del corazón. Para ello cuenta la parábola de un hombre que llega a nadar en la abundancia y hace de la mejor ocasión de su vida la arena movediza en la que se hunde. Es la parábola del rico insensato o el mal planificador. Le dijo esta parábola, dice. La parábola está construida a partir de un hecho inesperado. Los campos de cierto hombre dieron mucho fruto, y de la planificación nunca se dice que llegue a hacerlo, que el propietario hace. El panorama inicial es el de una gran extensión de terreno, bendecido con una inmensa cosecha de trigo, parece verse en un inmenso campo amarillo de espigas. Observemos la planificación, cómo planifica este hombre. La narración enfoca al propietario que hace parecerse feliz frente a esa inmensidad. El personaje siempre habla consigo mismo las 3 veces y pensaba en sí y dijo, y diré a mi alma. Y cada vez más fondo, más se va sumergiendo en el tiempo, en el espacio, y la tercera dimensión, lo más importante, su alma. En pocas palabras, se describen tantos aspectos de una vida entera. Qué capacidad narrativa pues la de Jesús. Los criterios del mal planificador. Es obvio que el hacendado tiene que hacer algo. ¿Qué haré? Dice. Pero hay un problema. No tengo dónde reunir mi cosecha. En este punto comienza una cadena de mí, que indican un sentido de propiedad. Mi cosecha, mis graneros, mi trigo, mis bienes, mi alma. Y luego dice, si nada tienes, pues todo lo que has recibido viene de alguien, no es precisamente tuyo. Por eso, cuando él decide, ¿verdad?, con todo esto voy a banquetear, voy a celebrar fiesta, voy a vivir bien. Pero el gran problema, la inesperada intervención de Dios. Esta noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Ese es el problema de la necedad de la vida. Hay un viejo refrán que dice, nadie sabe para quién trabaja. Y este es el gran problema de la vida. Así que la avaricia puede llevar a hacer que la persona tenga muchos bienes y perder ciertamente su vida. He tenido la experiencia de encontrarme con personas con ese problema antes de morir. Y que a uno le dicen, Padre, ¿y qué puedo hacer ahora ya que me voy a morir? Yo no hice nada de bueno en la vida. Hice tantas cosas porque tengo tantas propiedades, tengo tantas casas, pero todo eso se queda. Y es cierto. Por eso el Señor Jesús nos da hoy una lección para poder prever, ser buenos planificadores, enriquecerse, dice el texto al final, en orden a Dios. Tratemos pues de vivir las capacidades humanas al servicio del reino. Gracias por su atención.